Hola, muy buenos días, amigas y amigos que nos acompañan este jueves 24 de febrero, Día de nuestra bandera. El día de hoy, la Federación Agronómica del Estado de Chihuahua nos presenta la conferencia Chihuahua, Conflicto por el Agua 2020 y la relación con el Tratado Internacional México-Estados Unidos 1944, a cargo del doctor Carlos Manjarrés Domínguez. Para comenzar esta conferencia, le pedimos al ingeniero Alfredo López Valdovinos, presidente de esta confederación, que nos brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero Alfredo. No se escucha, ingeniero. ¿Podría activar su micrófono, por favor? Listo. Ahora sí, listo. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta plataforma y por supuesto a quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias por su preferencia y por manifestar su interés en este importante tema. Mi agradecimiento, por supuesto, al ingeniero Juan Delgado Leiva, presidente de la Federación Agronómica del Estado de Chihuahua y organizador de este evento. Y mi agradecimiento profundo a nuestro ponente de hoy, al doctor Carlos Manjarrés, ex dirigente de la Federación Agronómica de Chihuahua y un hombre informado, un hombre enterado de lo que está ocurriendo con el Tratado Internacional del Agua, un tema relevante no solo por el tratado, sino por la importancia que tiene el agua en nuestro país, por los impactos que están ocurriendo en estos momentos con los efectos del cambio climático y por supuesto los impactos en la economía, en la salud y en la sobrevivencia de la especie en el planeta. Mi agradecimiento porque su participación nos habrá de permitir conocer más de lo que significa el tratado. Su participación nos habrá de permitir valorar la importancia del agua no solo para consumo humano, sino también para mejorar la producción y la productividad en el país y por supuesto para valorar este preciado líquido que nos permite sobrevivir. Gracias, doctor, por tu generosidad para compartir tu experiencia, tu conocimiento y sobre todo por tu solidaridad con el gremio, como siempre lo has hecho. Bienvenido y muchas gracias por participar. Antes de continuar, quiero comentarles que al finalizar la presentación se abrirá el micrófono únicamente a 3 personas, quienes de viva voz podrán expresar sus preguntas al ponente. Las demás preguntas podrán ser respondidas por nuestras redes sociales por el doctor Manjarrés. Ahora quiero presentarles al anfitrión de esta tarde y presidente de la Federación Agronómica de Chihuahua, el ingeniero Juan Manuel Delgado Leiva. Adelante, ingeniero. ¿Podría activar su micrófono, por favor? ¿Listo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Gracias. Buen día a todos quienes nos acompañan esta mañana para participar, escuchar y participar en esta conferencia tan importante. Pues que hoy sea un día de provecho y prosperidad. Reciban un saludo fraterno desde el Estado Grande. Hoy conmemoramos el Día de la Bandera, que representa la libertad, la justicia y la nacionalidad. Es uno de los símbolos que nos representa y nos une como nación. Es un orgullo nacional. Antier fue un día muy especial, Día del Ingeniero Agrónomo. Felicidades a todo el gremio. Mi reconocimiento por el arduo trabajo que cada día desempeñan para el desarrollo del campo. Éxitos y enhorabuena a todos los profesionales del campo y campesinos. Me voy a permitir presentar al ponente, investigador, al doctor Carlos Manjarrés Domínguez, quien es doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Chihuahua.
me voy a permitir leer un poco de su expediente laboral. Del 2003 al 2006 fue jefe del área técnica de la Fundación Produce Chihuahua Asociación Civil. Desde 2007 a la fecha, profesor investigador tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Del 2010 al 2014, secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas. Del 2012 al 2013, fue consejero técnico FOMIX CONACYT, Gobierno del Estado de Chihuahua. Del 2014 al 2015, director de Educación Superior del Gobierno del Estado de Chihuahua. Del 2011 al 2016, integrante del Comité Técnico de Evaluación de Fundación Produce Chihuahua Asociación Civil. Del 2016, consejero técnico del Sistema Investigación y Transferencia de Tecnología de la SAGARPA. Los resultados de investigación: tiene 21 tesis de licenciatura y 6 de doctorado dirigidas, 11 artículos en revistas científicas y 7 proyectos de investigación con financiamiento externo, entre los que destacan diversificación frutícola del estado de Chihuahua, producción de nogal en altas densidades y estudios sociales como definición y caracterización de la población de jornaleros agrícolas migrantes. Actualmente, el doctor es catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, presidente del Consejo Orgánico Ambientalista de Chihuahua, Asociación Civil, y consultor externo de la Universidad Politécnica de Chihuahua. Además, secretario adjunto de Recursos Hidráulicos del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Agronómica y expresidente de la Federación Agronómica del Estado de Chihuahua. Actualmente, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina. Bienvenido, doctor Manjarres. Muchas gracias por el apoyo que nos estás brindando. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos y ver amigos de toda la República, del sur de Estados Unidos. Un estudiante, Phil, bienvenido a esta plática. Y vamos a tratar de pues, cumplir la expectativa de todos en un tema que no es nada más local para Chihuahua, no es un tema nacional, es un tema internacional que hemos estado tratando de aportar al Senado de la República con el objetivo de que se tomen algunas consideraciones justificadas obviamente en esta presentación y en un documento que al final les voy a exponer. ¿De cuánto tiempo tenemos, Diana, por favor? Aproximadamente de 45 minutos a 1 hora es lo más recomendado, pero adelante, si el tema exige más tiempo, usted puede hacer uso de él. No, es mucho tiempo, se cansa la gente. Vamos a ver si hacemos una presentación de unos 35 minutos y luego ya si hay algunos comentarios los atendemos con mucho gusto. Les digo esto para que nos aguanten media hora, 40 minutos todos, verán. Entonces, inicio, Diana, con la presentación. Adelante. Iniciamos. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, presidente Alfredo López Valdovinos, por considerarnos. Gracias y vamos a ver si alcanzamos la expectativa de todos ustedes para la presentación que hoy nos ocupa. Estoy aquí, ya ven todos la pantalla, ¿sí se ve? ¿Sí compartí bien? Es correcto. Bueno, muy bien, si me escuchan bien, voy a iniciar aquí. En algunas de las conferencias que doy, a mí me gusta iniciar siempre con una reflexión, y esta es una nota que se publicó ahí en redes sociales, y dice que donde se
siembra el agua, se cosecha sequía y subdesarrollo. Efectivamente, tenemos una sierra madre que tiene mucha capacidad para poder cosechar agua, y lo único que se gesta en esos territorios es sequía y subdesarrollo. Y vamos a ver esta imagen más adelante, después de la justificación que le vamos a ir dando al trabajo. Definitivamente me ha tocado andar por todos los rincones de la Sierra Tarahumara en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua y Durango también, obviamente. Y sí, se ve un esquema de marginación, y dado que la Sierra Madre permite la subsistencia con éxito de muchos sistemas de producción en la parte baja de la cuenca, en los estados principalmente de Sinaloa, Chihuahua y Sonora, y también en el sur de Texas, en Estados Unidos. Muy bien. En esta tarde, en esta mañana para el norte de la República, ya tarde para el centro del país, vamos a ver el conflicto del agua en el 2020 y la relación que tiene con el Tratado Internacional de 1944. Esto es lo que vamos a tratar esta mañana, y yo planteé 3 objetivos. Mucha gente no conoce lo que dice el Tratado de 1944, y es un documento que no es tan grande, y es un documento que no es tampoco tan extenso, y que aparte es muy amigable. Y en esta tarde vamos a tratar de explicarles los artículos que tiene, los artículos y los capítulos que tiene el tratado, para que vean que no es tan complejo, y el enfoque del tratado efectivamente nos ocupa aquí a la cuenca del Conchos como uno de los principales tributarios. Vamos a tratar de razonar cómo es posible que lleguemos a un conflicto por el agua que se dio aquí en la presa La Boquilla, donde hubo una persona que perdió la vida, y cómo le tendremos que apostar en conjunto al desarrollo regional de la cuenca del Conchos, al desarrollo regional de los estados del norte de la República, a los hermanos de Tamaulipas, de Nuevo León, de Durango, a los hermanos del sur de Estados Unidos también. Entonces tenemos que ver qué es lo que sí tendríamos que hacer y cómo hacerlo para que esto funcione con una visión de largo plazo. Vamos a continuar. Vamos a abordar este primer objetivo. Miren, actualmente existe esta problemática global. De algunos años a la fecha le hemos llamado la huella hídrica. De todas las actividades socioeconómicas que hacemos, pues consumen agua. Los alimentos, la ropa que ustedes visten, el calzado, sus casas, todo tiene una huella hídrica. Y ahí hay unas caracterizaciones de algunos estudios de cuántos litros de agua se requieren para producir algún producto, o para ofrecer algún servicio. Entonces, es un tema que llega para quedarse. Es un tema del que no se hablaba a lo mejor 100 años atrás. A lo mejor no se hablaba mucho cuando se hizo el Tratado Internacional de Aguas de 1944. Otra característica que también justifica poner especial atención es la explosión demográfica. Cómo ha incrementado la población en los últimos años. Ahorita estamos llegando casi a 8,000 millones de personas en el mundo. 8,000 millones de personas que comen, que visten, y que la globalización misma nos impulsa a cada vez tener un enfoque un poquito más también consumista también. Ahora, en la región del conflicto, la población del 44, que es la fecha en que se firma el tratado, al 2020, en ese periodo de tiempo, la población en el mundo se multiplicó por 3, pero en algunas regiones prósperas, como el área del conflicto, se ha multiplicado por 4. ¿Qué más pasa en el mundo? Tenemos escenarios como estos, de desertificación en muchos territorios del mundo, pero particularmente en la franja de los grandes desiertos del mundo, donde se encuentra Chihuahua, un estado desértico que se caracteriza por tener también estos escenarios como los que ven ustedes aquí en las imágenes. Y me llamó la atención mucho una cita que vi allí de la FAO,
donde la FAO publica en el 2015 que solamente bastan 35 años para poner una parcela que tiene un suelo fértil, para ponerla en condiciones de erosión, de poca productividad o con un porcentaje de materia orgánica menor al 1%, como ahorita en muchas regiones productoras de alimentos se encuentran en esa condición, en materias orgánicas menores al 1%, entonces suelos que son muy erosionados y muy poco productivos o que no son fértiles para atender de manera eficiente el fenómeno de la producción de alimentos. Si nos vamos a la ubicación más local, ya vimos la problemática que es global y nos impacta. La parte más localizada de la área de la cuenca del Conchos y del conflicto por el agua, pues es la Sierra Madre, la que hablaba yo al inicio, donde se cosecha mucha pobreza, mucha marginación, donde se tiene mucha sequía, donde se tiene mucha sed, y gracias a la Sierra Madre se da sustento a otros sistemas de producción. Esa área de trabajo representa unos 10 millones de hectáreas entre los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y un poquito de Durango. Esa región le da sustento a 3 grandes cuencas: la cuenca del Yaqui, la cuenca del Fuerte y la cuenca del Conchos. Le da sustento, ese territorio de 10 millones de hectáreas le da sustento a estas 3 grandes cuencas. Ya decía, la cuenca del Yaqui, la cuenca del Fuerte y la cuenca del Conchos. Pero ¿qué pasa ya de forma particular en Chihuahua? En Chihuahua tenemos 24 millones de hectáreas, hay una gran diversidad cultural. De esos 24 millones de hectáreas, 8 millones son forestales maderables, y 1.5 millones de hectáreas están produciendo alimentos. Principales cultivos como la carne y la leche, tenemos muchos números unos a nivel nacional, bueno, pero a lo mejor porque tenemos un vasto territorio también que no tienen otros estados de la República. Tenemos problemas climáticos, problemas con el agua, problemas con el suelo. Tenemos también algunas oportunidades que tenemos que aprovechar en el tema de la producción de semillas. Es necesario diversificar la producción de alimentos de acuerdo a las condiciones 2020, 2030. Y bueno, parte de atender la problemática a través de una buena planeación de los sistemas de producción en función a la vocación que el Estado ofrece. La tecnificación, tenemos que hacer uso ya del sistema de agricultura 4.0. Y necesitamos gobernanza, aquellas leyes que se hagan y que se apliquen para hacer las tareas de manera correcta, atendiendo efectivamente a las necesidades de la población, de la gente, a la oferta de los recursos naturales con que cuenta el estado de Chihuahua. Y el estado de Chihuahua tiene no estoy viendo aquí el encabezado de las diapositivas, Diana, no sé si haya que mover algo, hay un menú de la plataforma que está tapando parte de la diapositiva. No sé si a todos les pasa esto, pero bueno, aquí voy a seguir. Perdón, doctor, se ve bien la presentación, se ve bien. Probablemente sea en su menú. Ok, muy bien. Aquí estamos hablando de la cuenca del Conchos. ¿Qué hay en la cuenca del Conchos? Pues hay población diversa, ofrece servicios ecosistémicos también, hay actividades económicas preponderantes, sin duda. En la cuenca del Conchos tiene 68.400 kilómetros de superficie, nace en Bocoina, en la Sierra Tarahumara, y una extensión a una altitud de 2.852 metros sobre el nivel del mar. Una longitud de 560 kilómetros, y esta es la cuenca del Conchos, donde el agua que pasa por la cuenca del Conchos, una cantidad importante se infiltra, otra es para consumo doméstico, para la industria, para pagar el tratado de 1944, hasta el 45% de los montos convenidos se pagan a través de esta cuenca. Otra cantidad se evapora, hay escurrimientos también para diversas regiones y una suma grande para la producción de alimentos a través de la agricultura.
Y se preguntan, ¿no? Parece que está de moda en muchos textos el tema de la soberanía o seguridad alimentaria, que también se confunden estas definiciones, y se debe buscar, pongo yo la pregunta, la soberanía alimentaria, y la respuesta es que sí, pero sí, con la condición siguiente, solo si se considera que tenemos recursos naturales suficientes y características climáticas aceptables para tener soberanía o independencia alimentaria en el territorio en cuestión. De lo contrario, la propuesta o la apuesta es poder incursionar y hacer equipo con otras regiones que cuenten con mejores características y hacer esa soberanía o seguridad alimentaria geográficamente más amplia también. No podemos, con el afán de tener soberanía alimentaria, poner en condición de sobreexplotación algunos recursos naturales. Este es el contexto por lo cual muchos territorios, no nada más la cuenca del Conchos, muchos territorios entran en la problemática, es porque no se ha planeado. ¿Y por qué no se ha planeado? Porque no era una necesidad hace 50 años planear el establecimiento de los cultivos de acuerdo a la vocación del territorio. Siempre se planeaban con un instinto económico nada más. Y esto pasa en varias regiones del país y yo creo que del mundo también. Ahorita hay muchos broncas y problemas agroclimatológicas, hay sequías, hay lluvias torrenciales, en fin, tenemos suelos con menos del 1% de materia orgánica, tenemos acuíferos sobreexplotados por la misma falta de interés no es de conocimiento, de planeación, tal vez con visión de largo plazo. Otra de las oportunidades o que genera un problema es que el valor agregado es limitado. ¿Qué es lo que pasa cuando limitamos el valor agregado? Bueno, pues que de la misma parcela, que de la misma superficie, va creciendo la población, tenemos que alimentar a más personas y es donde entramos a esquemas de sobreexplotación de los recursos, en lugar de provocar que el mismo 1,5 millones de hectáreas que ahorita producen 55,000 millones de pesos, provocar que a través del valor agregado llegaran a producir 60, 70 o hasta 100,000 millones de pesos. Y bueno, el uso indiscriminado de los agroquímicos para poder incrementar el tonelaje por hectárea en la parcela, pues obviamente pone en jaque los sistemas de producción. Y bueno, ahorita los recursos naturales se están expresando, se están manifestando y tenemos que tomar lectura de lo que nos quieren o nos están indicando y entrar a sistemas de producción un poquito más responsables. ¿Qué más nos dice el tema del contexto en el que vivimos? Pues nos dice que la sequía, que la hambruna, la necesidad de producir más, el agua potable que se escasea. Entonces, todas estas problemáticas nos llevan a que donde se siembra el agua no se cosecha nada, y esto ocurre en parte de la Sierra Tarahumara, que le da sustento a los amigos productores de Sinaloa, de Sonora y de Chihuahua, y necesitamos conscientemente entrar en esquemas de reciprocidad. Llegamos después de contextualizar el asunto, vamos a ver qué dicta el Tratado de 1944. Seguimos con este otro objetivo, vamos en un tercio de la presentación. Entonces, en virtud de todo lo expuesto anteriormente, donde contextualizamos problemática global, la problemática regional de los estados del norte de la República, y describimos Chihuahua enfocándonos en la cuenca del Conchos, una cuenca que ha de tener muchas similitudes en problemáticas y en oportunidades con muchas regiones del país. Miren, el Tratado de 1944 es un instrumento jurídico entre dos países. Y es un tratado que no es nuevo, porque siempre ha habido negociaciones y siempre ha habido la necesidad de ponerse de acuerdo para compartir algunos recursos en beneficio de ambos territorios. Entonces, este tratado tiene
antecedentes y tiene historia. Por ejemplo, para nosotros es muy común conocer el tema de 1906, cuando del sur de Estados Unidos, de la presa del Elefante, comparten agua con el Valle de Juárez. Y ese tratado que existe es importante que también se actualice, se revise, porque Valle de Juárez tiene problemas muy grandes de salinidad en las aguas que utilizan para la producción de alimentos, y hay otros problemas que se tienen ahí que atender, aprovechando el agua de ese tratado que existe en 1906, el agua, el agua de los mantos freáticos ahí de la cuenca, y también el agua residual de la ciudad que alberga más de 1,5 millones de habitantes. Entonces ahí son tres temas muy importantes para los amigos del norte del estado, de la región de Juárez. Y bueno, todo esto nos lleva a tener un tratado internacional de aguas de 1944, donde la cuenca del Conchos pues no es la única, no es el único tributario. Este es el tratado que inicia el 3 de febrero en su redacción de 1944. Es muy simple, tiene 28 artículos distribuidos en 7 capítulos. En el primero se ven las disposiciones preliminares. El segundo, que es el que nos ocupa, es el que se enfoca en el río Bravo, tiene nada más 6 artículos. Luego el río Colorado con otros 6 artículos. El río Tijuana, que solamente es un artículo. Las disposiciones generales, toda la parte normativa legal con 9 artículos. Ahí está el tema de lo de la SILA. Y la parte transitoria en el 6, y en el último capítulo las disposiciones finales con solamente un artículo. Pero vamos a dar un recorrido por estos 7 capítulos, pero el enfoque es el río Bravo, o sea, el tratado se hace por el tema río Bravo y lo otro lo hacen complementario. Sin embargo, este tratado fue firmado hasta el 14 de noviembre de 1944, pero entra en vigor el 18 de abril de 1945. Es cuando este tratado entra en vigor y bueno, empiezan a trabajar. Y vamos a ver cuáles son las consideraciones, las condiciones, aquellos 5 años que se dieron de gracia para la integración de infraestructura que era necesaria entre los dos países para poder atender los compromisos de este Tratado Internacional de Aguas. Entonces, como cuando les pregunten cómo se integra este tratado, así es, son 7 capítulos y 28 artículos. 6 de ellos enfocados en el río Bravo, 6 en el río Colorado, que son de los más importantes, y el foco del tratado es el capítulo 2, relacionado con el río Bravo. Vamos a ver en un resumen de cada uno de los capítulos para destacar nada más lo importante, nada más lo que tenemos que saber, que manejar todos. Miren, el capítulo 1 se define la terminología y cómo va a quedar integrada la SILA, la Comisión Internacional de Límites de Agua entre México y Estados Unidos, y pone allí una distribución del orden de preferencias, donde se tiene, cuál es el orden de preferencias para tener que atender las necesidades de los territorios. En primer lugar está el uso doméstico y en segundo lugar está la producción de alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Y esto es lo relevante de este primer capítulo, que tiene solamente 3 artículos. Y aquí entramos en la materia del río Bravo, que aquí es donde está pues el tema que refiere a algunos de los conflictos, depende cómo se tenga que ver. Sin embargo, nuestra tesis al final van a conocer cuál es la manera de pensar y cuál es la propuesta para que el problema nunca más vuelva a convertirse en un problema. El área de la cuenca del río Bravo es de 444,000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 48% está en territorio mexicano y el 51% está en territorio de Estados Unidos. Prácticamente compartimos la mitad de esta gran cuenca del río Bravo, donde el río Conchos es una subcuenca y que es por lo mismo un tributario de la cuenca del río Bravo. El Tratado Internacional de Aguas, de acuerdo a los
tributarios que tiene del lado mexicano, dice que para México le corresponden 2/3 de la capacidad del afluente que salga de estos tributarios del río Conchos, del arroyo Las Vacas, río San Diego, río San Rodrigo, río Escondido, río Salado, río del Álamo y río San Juan. 2/3 le corresponde a México. A Estados Unidos le corresponde el otro tercio, pero siempre y cuando ese tercio no puede ser menor a 432 millones de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que si el tercio es menor a 432, tenemos que completarle los 432 millones. Entonces, a lo mejor en algunos años se ha tenido que tener la mitad, un medio y no un tercio, un medio para México y un medio para Estados Unidos. Entonces, el artículo 4 dice, y lo contempla muy bien, que en casos de extraordinaria sequía, que haga difícil a México dejar de cumplir con los 432 millones de metros cúbicos, los faltantes que existieran al final del ciclo de 5 años se repondrían en el ciclo siguiente con agua procedente de los mismos tributarios. O sea, tengo la posibilidad de completar. Ahora, cuando digamos que es un tercio, no es un tercio, son 432 millones de metros cúbicos por lo menos. Si hay más, es más, pero por lo menos tienen que ser 432 millones de metros cúbicos. Y finalmente, hay un acta, la 234, que se firma en 1969, que la integran, la trabajan, la SILA, que es aquella comisión entre México y Estados Unidos. Y yo le resalto ahí atribuciones técnico-diplomáticas, porque para eso es la SILA, no para generar conflictos, sino para apagar los conflictos. Ahí se firma para reglamentar las alternativas para cubrir esos faltantes entre un quinquenio y otro, pero con atribuciones técnico-diplomáticas yo creo que pueden salir adelante y es como se debió haber salido adelante en el conflicto del 2020. Y entramos a lo que es el río Colorado. El río Colorado, que tiene una superficie de 634,000 kilómetros cuadrados, donde 631,000 están en Estados Unidos y solamente 3,800 en el territorio mexicano. Como pueden ver, esta cantidad de agua, este tamaño de la cuenca, pues permite que la producción de las escorrentías se dé en territorio norteamericano, principalmente. Y el artículo 10 define que a México se le entregarán 1,850 millones de metros cúbicos por año, que son la cantidad estimada de agua que sobra de la cuenca, que es enorme y que está en territorio estadounidense. Y ahí a cambio se tuvo que construir parte de la infraestructura, incluso por México en territorio de Estados Unidos, para poder negociar y poder retener y poder administrar estas cantidades de metros cúbicos que se entregaban. Y del artículo 11 al 14 se especifica dónde se entregará el agua y esa superficie, y esa infraestructura a la que me refiero, que se va a construir. De la misma manera, se establece la necesidad de hacer estudios y proyectos de acuerdo o de común acuerdo entre los dos países. Luego el artículo 15 nos dice la cronología, las fechas en que se tiene que entregar el agua de Estados Unidos a México. Como resultado, esto generó un lapso de 5 años para la construcción de la presa Davis en Estados Unidos. Entonces, esto es la esencia del capítulo 3 del río Colorado. Y verán qué simple es el tema del capítulo 4 con un solo artículo del río Tijuana, que la cuenca tiene un tamaño de 4,400 kilómetros cuadrados, de los cuales 1,200 en Estados Unidos y 3,200 en México. La SILA solo define en el tratado, en este único artículo, el compromiso de mejorar los usos existentes y asegurar el desarrollo futuro realizando estudios, investigaciones y proyectos que serán sometidos a los gobiernos para su aprobación.
Esta es una cuenca que no está en conflicto, una cuenca que se divide, que se comparte y que lo único que piden es ponerse de acuerdo con estudios e investigaciones para trabajos futuros que le den sustento a la cuenca. Y viene algo interesante. Ah, caray, aquí está pasando algo. Dice disposiciones transitorias. Nos vamos al artículo 26. El artículo 26 compromete a México a cooperar con Estados Unidos hasta por 197 millones de metros cúbicos para regar las tierras del valle del Bajo Río Bravo hasta por 8 años. Esto es en el sur de Texas. Este es el tiempo en el que ellos requieren para construir una presa inferior principal internacional. Entonces, el tratado, en otros textos que yo he leído que refieren la historia desde 1937, el tratado es por las necesidades que tenían en el sur de Texas para poder regar y impulsar las actividades económicas de esa región, y uno de los tributarios podría ser México a través de la cuenca del río Bravo para poder alimentar con agua el sur de Texas. Un servidor considera que ahí es donde nace una de las justificaciones para fomentar el uso de esta cuenca del río Bravo, alimentando el sur de Texas y poder coadyuvar al desarrollo integral de los dos países. Y este tratado lo utilizan aprovechando ya la coyuntura del tratado, es por lo que entra la cuenca del río Colorado y la cuenca del río Tijuana también a considerarse. Posteriormente, el artículo 27 solicita a los firmantes un periodo de hasta 5 años para la construcción de la presa Davis, creo que ya lo mencioné. Mientras tanto, este artículo especifica que México debe construir en territorio estadounidense infraestructura de derivación provisional. En lo que está la presa Davis, pues México tiene que construir para poder alimentar el agua que llega de la cuenca del río Colorado. Finalmente, las disposiciones finales, nada más en el único artículo 28 se menciona que este tratado va a estar vigente de forma indefinida hasta que sea terminado por otro tratado, o sea, actualizado, de común acuerdo entre los gobiernos, que a mí me parece correcto el artículo 28, y es el que le tiene que dar origen a la gestión de las acciones necesarias y correctas para que un tratado semejante a este le dé sustento a las actividades sociales y productivas de los territorios en cuestión, de los territorios de impacto, pero ya con una visión 2030-2050, no 1940. Entonces, si nos regresamos y nos enfocamos en el tema del río Bravo, vamos a encontrar que ahí está la cuenca del Conchos con un círculo rojo marcado, que es uno de los principales tributarios. Y aquí está la parte del bajo, del sur de Texas, del Bajo Bravo, le llaman de esa manera. Yo pregunto, ¿por qué es tan importante el proyecto Rincón o número 5? Pueden revisar ahí en la literatura el proyecto Rincón o el proyecto número 5, que es atractivo para las personas del sur de Texas y por ello necesitaban agua. ¿Cuáles son los intereses agrícolas tejanos del Bajo Bravo? El proyecto Rincón o número 5. De esta manera, compañeros, pues entendimos que la parte de la cuenca del Conchos, que es la que ahorita nos ocupa, el Tratado Internacional de Aguas, que es un tratado muy simple y que únicamente reglamenta los usos del agua, pero con una visión amplia para los tiempos de 1944, pero ahorita tal vez un poco limitada por la dinámica que ha tenido el mundo en estos 75, 77 años de vida del tratado. Vamos válgame, se atrampó aquí esta.
vamos a ver entonces, bajo todo esto que acabamos de exponer, ¿por qué es que se da o por qué se permite que se dé un conflicto por el agua particularmente en el estado de Chihuahua, en algunas regiones de la cuenca del Conchos, y lo más lamentable fue lo ocurrido en septiembre del 2020 en las instalaciones de la presa La Boquilla? Como pueden ver, Chihuahua tiene un 35% de la superficie en kilómetros cuadrados de la cuenca, es el principal tributario, pero también Chihuahua es la región más árida. La cuenca del Conchos recibe una precipitación de 357 milímetros, que es la menor precipitación de toda la cuenca. Es lo que se tiene también que considerar en ese sentido. El problema se tiene que revisar de manera integral. Sin embargo, por escurrimiento promedio, a la subcuenca del río Conchos representa un 36.75%. O sea, es un tributario hasta por el 36.75%. Ahorita vamos a ver otros datos que nos ponen arriba del 40% que ha tenido la capacidad la cuenca del Conchos de aportar al tratado. Aquí hay unos datos ahí interesantes. Dice, valor medio histórico entregado a Estados Unidos. Es el valor medio histórico, es la línea café. Y nos vamos a la línea que está inmediatamente abajo, es el mínimo. Entonces, históricamente, siempre hemos entregado más de lo que teníamos que entregar en promedio. Y el otro círculo rojo que ya les debe haber ahí aparecido, dice valor medio histórico y entregado a Estados Unidos por el río Conchos. Y siempre también es en la línea verde arriba de la amarilla es más elevado que el comprometido. O sea, siempre hemos estado en condiciones, gracias a la naturaleza, gracias a Dios, de poder haber entregado más agua que la que se tenía mínimamente comprometida en cada uno de los quinquenios. Los quinquenios que no son de 5 años, ¿verdad? Aquí está del 54 al 2018, en todos los quinquenios que aquí se integraron, el río Conchos fue el principal tributario, la cuenca del Conchos, con el 48.67%. El periodo aquí que se describe es del 54 al 18 y estamos hablando de 48.67%. Aquí estamos hablando del 24 de octubre del 15 al 16 de noviembre del 97, estamos hablando del ciclo 35, del quinquenio 35, quinquenios que no son de 5 años, y ahí estábamos siendo un tributario hasta por el 41.9%. ¿Por qué se podía aportar? Bueno, porque la naturaleza en ese momento lo estuvo permitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Chihuahua, ahí está la cuenca del Conchos, ahí está la clasificación según Conagua en sequía severa o sequía extrema. Chihuahua, Conagua declara Chihuahua como sequía intensa. Varias publicaciones lo expresaban, lo exponían en ese año del conflicto. ¿Qué más pasaba en ese año del conflicto? Diversas publicaciones, se agrava sequía en el estado de Chihuahua. Este fue en agosto del 2020. ¿Qué es lo que pasaba? Solicita estado de declaración de desastre natural por sequía en 52 de los 67 municipios. El Congreso de Chihuahua pide la declaratoria de sequías severas. Lo hace un diputado de Morena, Miguel Ángel Colunga. Un 37.3% de sequía en Chihuahua. Técnicos de Conagua verifican el nivel de las presas. Reconoce Senado que el nivel de las presas está en los más bajos en Chihuahua. Esto lo hace imposible que sea utilizada para el pago del Tratado de Aguas de 1944, 29 de septiembre del 2020. Ya había una persona fallecida por el conflicto del agua.
Si no lloviera nada de aquí a septiembre del 2021, la presa quedaría con un 12%, sin contar que al menos un 10% es asolve o lodo. Obviamente la infraestructura de una presa que tiene más de medio siglo, perdón, hay dos presas, una que tiene más de medio siglo y otra es una presa centenaria. Entonces, en ese sentido, la acumulación de lodo, de asolve, pues obviamente limita la capacidad de las presas también. Y las matemáticas del agua aquí son simples. Estamos en el quinquenio 35. El compromiso eran de 432 millones. Entonces, de metros cúbicos, aportación por quinquenio, o sea, 431.7 por 5 da 2.158 millones de metros cúbicos. Finalmente, lo que se ha aportado al tratado son 75 mil millones de metros cúbicos, es lo que se ha aportado en los 35 periodos, no quinquenios. Pero miren, si hubiéramos iniciado en 1944, el año actual es el 2020 cuando se hizo este trabajo, entonces la vigencia del tratado es de 76 años. Si 76 lo dividimos en quinquenios, estuviéramos terminando el quinquenio 5 e iniciando el 15, perdón, e iniciando el 16, por eso es el 15.2. O sea, debiéramos haber aportado 32.370 millones de metros cúbicos. Hemos aportado en los mismos 76 años, en lugar de 15 quinquenios, 35, y hemos aportado 75.000 millones de metros cúbicos. Entonces, en un periodo, en un año de sequía extrema, entrar a un conflicto del agua y tener la obligatoriedad de pagar un tratado que ha sido Chihuahua, que ha sido México, solidario con Estados Unidos, yo creo que con estas cifras y con buena diplomacia no hubiera sido imposible negociar con el gobierno de Estados Unidos para poderle dar sustento a las familias que se quedaron sin sembrar en el estado de Chihuahua. Esto se da en el mes de septiembre, son imágenes del conflicto por el agua en la presa La Boquilla. El resultado es que en el 2021 solo se tuvo la capacidad para regar el 30% de la superficie. ¿Qué quiere decir? Que si un productor tenía una parcela de 10 hectáreas, solo tenía agua para regar 3. Y si hacemos una matemática ahí, ¿qué es lo que aporta esas 7 hectáreas que se dejaron de regar? Pues alrededor de 5,000 millones de pesos a la economía de la región. 5,000 millones de pesos, una derrama que ya no existió en las tiendas, en las mueblerías, en los abarrotes, incluso en los jornaleros que vienen del sur del país y que vienen de la Sierra Tarahumara también. Miren, las reflexiones ya rumbo a la recta final de la presentación es que a pesar de 76 años de historia y 4 veces más población, continúa vigente este tratado. Continúa vigente. Yo creo que no fue tan malo su integración, pero a pesar de eso, no hay necesidad de entrar en una guerra por el agua entre la Guardia Nacional y los productores, porque el tratado es noble y contempla mecanismos de prórroga que en varios quinquenios se ha aplicado, aunque sean consecutivos por allá en los años 90, que implica buenas gestiones diplomáticas, que es lo que no se hizo. Fue más fácil pelear contra los productores que hacer buenas gestiones diplomáticas. Se decía que no se podían hacer prórrogas en 2 quinquenios consecutivos, sin embargo, en los años 90 se hizo. Además, estar en el quinquenio 35 como si el tratado tuviera 175 años y no 76, evidencia que México ha contribuido con buena voluntad cuando las condiciones climatológicas lo han permitido. Por otro lado, las presas en cuestión no fueron construidas, es más, en las letras del tratado ni siquiera se mencionan, no fueron construidas para pagar el agua en el marco de este tratado. Fueron para impulsar el desarrollo social y económico de las regiones donde fueron construidas. Nunca se habla de la presa Las Vírgenes, nunca se habla de la presa La Boquilla en el tratado. Las Vírgenes
de los años 50 y la boquilla de los años de 1917. Una ya estaba cuando el tratado y la otra apenas estaba empezando en construirse. Finalmente, tenemos productores, es que se me salió ahí unos mensajes y se me manchó la pantalla. Bueno, la parte que va a afectar porque dejamos de producir alimentos en la cuenca del Conchos es que va a encarecer también la canasta básica por la importancia que tiene esta región productora para muchas, que contribuye con muchas toneladas de alimentos a muchos lugares del país, pero también a esta región que atiende cerca de 80,000 jornaleros por año, pues 40,000 de estos 80,000 vienen del sur de la República y la otra mitad viene de la Sierra Tarahumara, y un modo de vida para llevar sustento a sus casas pues es trabajar como jornaleros en esta región. Finalmente, existen muchas áreas de oportunidad para mejorar el proceso de producción de alimentos a través de una gestión adecuada del agua. No podemos hacer la gestión del agua ahorita en el año 2020 como se hacía en el año 1980. Entonces, la implementación de políticas públicas modernas y de gran visión debieran ser el trabajo que impulsen los legisladores, que impulse la Comisión Nacional del Agua, para tener como resultado territorios con oportunidades, prósperos y sustentables, con una excelente responsabilidad en el manejo del agua. Para ello, miren, la Confederación Nacional Campesina, la CNC, después de hacer una serie de foros y trabajo, mandamos este documento donde el contexto que manejábamos era darle la responsabilidad al gobierno de generar alternativas de desarrollo con una visión de largo plazo para sus habitantes. ¿Qué explicábamos? ¿Qué exponíamos? ¿Cuáles eran los motivos que se exponían? Que del 44 a la fecha la población se ha multiplicado por 4 y México no es la excepción, y menos los territorios donde se genera desarrollo. También, expresiones climáticas adversas han sido documentadas bajo el calificativo de cambio climático o calentamiento global. Ni la explosión demográfica ni el calentamiento global eran temas que se abordaban en el Tratado de 1944. La globalización también demanda la necesidad que se aprovechen sin explotar los recursos naturales, que se genere empleo y se recompense, que se genere dinero y se aplique en la región con el objetivo de poder tener sistemas de producción de largo plazo. Pero también, el tratado, claro que fue visionario. No podemos negar que en los últimos 75 años de la historia del mundo se ha incrementado la temperatura global en casi 2 grados centígrados, la población en un 400%, y el estilo de vida ha evolucionado o involucionado de la mano de la tecnología. En nuestra Constitución, el artículo 27 expone que los recursos naturales son propiedad de la nación, pero también la Constitución misma instruye al gobierno la responsabilidad de ofrecer mejores condiciones de vida y desarrollo para sus habitantes. Finalmente, y tomando en cuenta las consideraciones actuales y venideras, es urgente la revisión y actualización del Tratado Internacional de Aguas México-Estados Unidos de 1944. Hay que revisarlo bajo la premisa de fortalecer las actividades sociales, ambientales y económicas de cada territorio de impacto, utilizando sin desperdiciar el vital líquido a través del establecimiento de sistemas de riego altamente tecnificados, incursionar en agricultura de precisión para el manejo del agua, así como realizar tareas de planeación participativa en el establecimiento de cultivos de alto valor de acuerdo a las vocaciones socioambientales y económicas de toda la cuenca. Aquí no se trata de confrontarnos con los hermanos de Tamaulipas, de Nuevo León o de Sonora o de Sinaloa para pelearnos por el agua. No se trata de eso. La apuesta y la propuesta
es revisar el tratado y adecuarlo a las condiciones 2020-2030 que nos ocupan. Yo creo que ahorita, con los problemas climatológicos que tenemos, calentamiento global, con las necesidades de generar empleo y alimento para cada vez más personas, yo creo que tenemos que ser más buenos para producir y tenemos que producir de acuerdo a lo que el territorio nos exprese a través de su vocación. Mucho se ha dicho que Nogales en Chihuahua no, porque consumen mucha agua. Varias veces me han hecho esa pregunta y les digo, nueces en Chihuahua sí, porque Chihuahua es uno de los territorios que cuenta con las condiciones agroclimatológicas más adecuadas para poder competir y producir las mejores nueces del mundo. Aquí el tema es cuántas nueces, o sea, cuánta superficie establecida con nogales. El nogal es una especie riparia que está diseñada para estar en las riberas de los ríos. Entonces, de forma natural, en la cuenca del Conchos se deben de producir nueces. Bueno, pero así se tienen que analizar los otros sistemas de producción para ver cuántos y dónde y qué. Entonces, compañeros, en el tema del agua, eh, diseñé aquí una ruta: tecnificación, legislación, planeación y cultura del agua. Nos tiene que dar igual a la gestión responsable del agua. Y es un compromiso que llega para quedarse. Antes no hablábamos de la necesidad de planear los sistemas de producción, antes no hablábamos de la necesidad de legislar y antes no hablábamos de la necesidad de tener altos niveles de tecnificación para la administración del vital líquido. Ahora batallamos mucho para hablar con el tema de la cultura del agua. ¿Qué es la cultura del agua? ¿Cómo sabemos que es importante si no hemos llevado ni una materia de ecología que nos lo instruya? Aquí hay otro mito con el tema de los hermanos menonitas, donde muchos de los compañeros dicen que son devastadores de los recursos naturales, pero el gobierno sigue siendo parte del problema y totalmente responsable de la solución, porque el Estado es el Estado. Los compañeros menonitas llevan en su formación educativa religión, matemáticas y a trabajar, ¿no? Llevan una formación muy limitada y el Estado lo permitió, pero nunca han tenido la oportunidad de atender con temas de ecología la priorización para darle importancia a los recursos naturales que ellos utilizan para producir alimentos, para producir recursos, para mantener a sus familias y para seguirse desarrollando. Entonces eso es parte de lo que tenemos que hacer en conjunto. La tecnificación de acuerdo a la vocación del territorio. Para ello es necesario un gran proyecto de tecnificación y el manejo de cuenca y cosecha del agua de forma responsable con la capacidad de la cuenca. La legislación tiene que ser participativa, no nada más desde un escritorio donde a veces se tiene poca información. Hay que revisar y hay que atender el artículo 27 constitucional porque es muy claro y es benévolo, nada más no se aplica, no se conoce cómo se debe aplicar. En temas de planeación hay que considerar cuánta agua tenemos, qué alimentos puedo producir con esa agua que generen el valor que requiero para poder atender las necesidades de la población que allí está. Tengo que planear la producción de alimentos con enfoque en los mercados y tengo que hacer, sin duda, una diversificación de cultivos por aquellos cultivos que sean más benévolos de acuerdo a las condiciones de los territorios y de los territorios en general. México es un territorio como otro territorio es cualquier nación del mundo. Entonces ahí es donde se tienen que producir los alimentos de acuerdo a lo que ofrezca la naturaleza. Y en la parte de culturización, pues hay que fomentar una educación ecológica. Todos debemos conocer y saber por qué el agua es importante. Y esto se debe de dar en todos los niveles. Hay agua para uso humano, agua para la producción de alimentos y agua para la industria. Gestión, nos debe dar una gestión responsable del agua. Termino diciendo que para que los territorios sean prósperos, se debe producir conservando, se debe considerar la vocación de los territorios para producir con enfoque. Y finalmente, generar valor y alto valor, yo creo que es una de las alternativas para que en el mismo territorio se pueda generar más, porque más somos los que vivimos en este territorio a los que nos referimos. Les agradezco mucho su atención
y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Espero poderla atender con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Carlos Manjarres, por compartir con nosotros este tema tan importante para los mexicanos y estos datos tan fuertes que muchos de nosotros desconocíamos sobre este tratado de 1944. Ahora daremos paso a las preguntas de nuestra audiencia. Tenemos aquí la solicitud de la voz de parte del ingeniero Miguel Ángel Sánchez Barrios. Le vamos a mandar solicitud para que abra su micrófono. Listo, adelante, ingeniero. Gracias. Pues es un gustazo poder saludarlos y verlos. Mis felicitaciones, doctor Manjarres. Te has convertido en todo un experto en el tema. Sabemos que de tu preocupación y tu interés permanente y tu participación activa desde que se presentó el conflicto, y se ve que te has estado estudiando más, y la verdad que la propuesta que haces sobre la ruta del agua es una gran propuesta, esos 4 pasos a cubrir. Y pues vemos que la diplomacia no es una de las características de nuestro gobierno actual, y esa es la causa principal del conflicto en que se encuentra Chihuahua ahorita, y que nos puede afectar a todos, y no han mejorado mucho en los últimos años este gobierno. Pero yo creo que nos queda a nosotros, técnicos y productores, retomar esto y esa propuesta que hace de revisar de nueva cuenta ese tratado de 1944, que realmente hay que actualizarlos a los nuevos tiempos. Es muy correcta tu apreciación. Las condiciones han cambiado en todos los aspectos, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo comercial. Yo quería, después de felicitarte y felicitar desde luego a nuestro dirigente de Chihuahua de la Federación por esta excelente decisión de invitar a Carlos a participar. Muy buen evento. Te preguntaría nada más, Carlos, supongo yo que sí, pero así como se especifica por cada una de las cuencas, la superficie que asignará cada estado, supongo yo que en lo que corresponde al río Colorado también se especifica cuántos de esos 1.280 millones de metros cúbicos que se asignan al río Colorado para México, cuántas corresponderían a Sonora y cuántos serían para Baja California. De ser así, te agradecería y a la vez pedirle a Diana que nos comparta la presentación. Está muy completa, muy interesante. La verdad es que este tipo de conferencias sí nos dejan mucha utilidad a todos. Entonces, muy interesante y pues felicitarlos de nueva cuenta, y me felicito yo también por haber podido participar en este evento. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias, ingeniero. Adelante, perdón. Sí, gracias, Miguel Ángel. Un saludo hasta Sonora y a todos los compañeros de Sonora. Sí, efectivamente, pero, y sin embargo, Miguel Ángel, estoy seguro que algunas regiones han hecho una gestión mejor que otras para el tema del agua. Y aquí no se trata ni de castigar ni de dividirnos. Aquí se trata de ver, bajo la condición actual en la que estamos, cómo podemos seguir haciendo equipo con Estados Unidos, con los estados vecinos del norte de la República, qué es lo que necesitan unos, qué es lo que necesitan otros, qué es lo que ofrecen unos, qué es lo que pueden ofrecer otros, y poder planear ahora al 2030, al 2040, que están cerquitas, y que el mundo ahorita tiene pareciera que da más vueltas en un año que solamente una, no. Sin embargo, las cosas por la evolución o involución tecnológica nos demandan más y más, y nosotros parece que estamos lentos. Por eso tenemos que planear de esa manera, con mucho respeto a todos y haciendo equipo con los hermanos del sur de Estados Unidos y con los hermanos de los estados del norte del país. Gracias, Miguel Ángel. Le pedimos a nuestra audiencia, si alguien más tiene alguna pregunta, que alce la mano virtual que aparece aquí en la plataforma para poder solicitar el micrófono.
Parece que no hay nadie, nadie quiere. Bueno, le entendieron, no les como, claro. Bueno, aquí en el chat lo único que hay son felicitaciones para el doctor Manjarres y saludos desde Chihuahua, desde Tamaulipas, Sonora, de la Ciudad de México. Y bueno, les decimos a todos que el doctor Manjarres estará visitando nuestro Facebook oficial de la Confederación Nacional Agronómica para responder las dudas que tengan acerca de este tema. Además, vamos a enviarle a quien solicite esta presentación, que la vamos a hacer llegar vía mail. Es importante que la soliciten por nuestro Messenger de Facebook para que por esa vía podamos enviarles todo lo que ustedes necesiten de nuestras conferencias. Estas conferencias se quedan permanentemente en nuestra página para que ustedes la compartan. Si alguien de sus invitados no pudo verla en vivo, pueden compartirla y verla después, ¿vale? Entonces, parece que no hay más preguntas. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Bueno, quiero decir que el compañero Martín Gamboa alza su mano. Ah, ok, a ver. Bueno, vamos a abrirle el micrófono. Permítame un segundo. Ingeniero Martín, ¿puede activar su micrófono, por favor? Listo. Adelante. Sí, ahora se escucha. Te escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades, doctor. Una conferencia muy completa, muy buena. Agradezco, pues, que haya usted facilitado todo esto a través de esta conferencia. Muy interesante, muy importante. Le felicito. Yo nomás quería, pues, preguntarle, doctor, ¿por qué México no ha tratado de resolver esto a través de, usted dijo que se había que revisar el tratado de 1944, pero ¿por qué no han tratado de resolverlo con Estados Unidos si ha cobrado vidas y tienen el problema de que Estados Unidos maneja el agua? ¿O estoy equivocado? Pero pues yo creo que siempre se ha otorgado, como usted dijo hace un momento, lo que necesitan tanto para sus cultivos y para pues otro tipo de acciones. ¿A qué se debe? ¿No hay las ambas partes para poder dialogar o para poder hacer las cosas bien? ¿O porque algún gobierno beneficia a alguien en lo particular? Fíjate, Martín, que para mí, tal vez con mi escaso conocimiento, es sentido común lo que tú expones. ¿Por qué no? Yo me lo he preguntado varias veces, ¿por qué no? En los días del conflicto, hasta me atreví a mandar un Twitter al gobierno de Estados Unidos, porque era muy fácil la solución del conflicto, donde la Guardia Nacional estaba empoderada, con armas largas, con bombas y demás, de la presa, de las presas. La tenían tomada la presa. Y era un tema para mí de diplomacia tan simple con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, estoy seguro que hay intereses ocultos que no conocemos o que no dominamos. Quiero manifestar aquí que yo soy de las únicas personas que exige, que pide que se revise el tratado. Yo no digo que se cancele, yo digo que se negocie, yo digo que se actualice en el mejor de los términos con todas las partes que tenemos relación con el Tratado Internacional de Aguas. Yo digo que nos adelantemos al 2030, que tomemos en consideración lo que no pasaba en 1944 y que ahorita está a la orden del día, como el cambio climático, la explosión demográfica, en fin. Incluso el estilo de vida es una de las variables que demanda cada vez más y más. Entonces,
me gustaría que hubiera más voces que dijeran revísenlo. El gobierno dice, no, 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 que no se revise porque el tratado es benéfico para México. Entonces es benéfico estarnos peleando. Yo no estoy hablando de pelear en mi propuesta con Estados Unidos y cancelar un tratado, de darles menos o más agua. Vamos a ver cómo podemos atender las necesidades de la población que debieran ser, en principio, el objeto de una mejor convivencia entre las naciones. Esa es mi propuesta. Mi propuesta no es ni pelearnos con... El gobierno de la República nos quería hacer pelear con Tamaulipas. Y a los compañeros productores de Tamaulipas, pues Chihuahua no les quiere dar agua. Y Monterrey, y querían que quisiéramos una guerra aquí entre estados. Es un error muy grande. Entonces yo creo que tenemos que seguir, Martín, elevando la voz y que sean más voces sugiriendo la revisión de forma propositiva de este documento, que lo contempla en el último artículo de su integración. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría que me apoye con el mismo tema, nomás que aquí ahorita tendríamos que ver de qué forma se toca el tema, porque nosotros tenemos muchísima agua por medio de los cenotes, pero está llegando gente tanto del interior del país como de Estados Unidos, y donde hay un cenote, compran ese pedazo. No sé, por varias situaciones que se ha comentado, que lo están haciendo porque después para con ustedes va a hacer falta mucha agua y que se podría transportar en pipas. Yo creo que esta va a ser una de las revoluciones que van a detonar en el país y creo que en el mundo, porque ya vemos que esto se está haciendo y comprando estas aguas vamos a tener problemas. No sé para cuánto tiempo, pero pues ojalá y que la Confederación Nacional Agronómica levante la voz. Invitamos al ingeniero Alfredo y a todos los presidentes para empezar a ver esto, porque como usted dice, si ya dio el detonante en Chihuahua, va a pasar en todos lados donde tengamos agua. Quiero pensar que esto no venga, como usted dice, a intereses personales de un gobierno o de un pequeño grupo de empresarios. Les pido a todos que tengamos en cuenta lo que está sucediendo. Nuevamente le vuelvo a decir, doctor, que le felicito. Es usted una persona que tiene todo el conocimiento de todo lo que está sucediendo. Ojalá y que pacíficamente se pueda resolver esto. Ojalá y que pacíficamente podamos llegar al meollo del asunto y podamos enseñarle a nuestro propio país que triangulando las cosas para pelearnos entre estados nos va a traer muchos problemas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Martín, gracias. Tenemos una persona más que quiere participar. Él es Rodolfo Ortega. Le vamos a mandar la solicitud para que active su micrófono. Así que por favor ayúdenos activando su micrófono para que pueda hacer el comentario que desea. Rodolfo, ¿está usted por ahí? ¿Nos podría ayudar a activar su micrófono, por favor? Si no pudiera activarlo, si quiere escribir su pregunta en el chat y con gusto la leemos. No, parece que no. Le enviamos una solicitud para activar su micrófono. Pues parece que no. Señor Rodolfo, si quisiera usted escribir su pregunta y con gusto la leo por usted, ya que no se puede activar el micrófono. Pues no, parece que no pudimos
activar su micrófono, le enviamos una solicitud, pero no fue posible. Así que vamos a continuar porque ya tenemos el tiempo encima. Sin Diana, embargo, aquí estoy dejando en el chat ajá, mi nombre, mi número celular, que es el WhatsApp también, y mi bien, correo electrónico para todos aquellos que tengan alguna duda, algún comentario que me pueda ayudar para fortalecer este trabajo de investigación que hemos estado desarrollando. Y siempre estoy a las órdenes de todos ustedes para escucharlos con atención. muchas gracias, doctor. De todas formas, les recordamos que les vamos a enviar a quien solicite esta presentación, se las vamos a enviar con todo gusto vía mail, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Queremos pedirle a nuestro oficial mayor, el ingeniero Milton Rasgado Cabrera, que en nombre de nuestro líder nacional nos haga el honor de entregar un merecido reconocimiento para el doctor Carlos Manjarres Domínguez. Así que le pedimos al ingeniero Milton Rasgado que por favor active su micrófono. Listo. Adelante, ingeniero, y vamos a proyectar el reconocimiento. Muchas gracias, Diana. Primeramente saludo a todos, compañeros agrónomos, en este marco de las celebraciones del Día del Agrónomo, que fue el día 22. Nuestro presidente precisamente va en tránsito al estado de Guerrero para convivir allá con compañeros agrónomos del estado de Guerrero. Estuvo ayer en Oaxaca y ahí han dado visitando a los compañeros en su festival. Ingeniero Milton, se escucha muy cortado, ojalá. De cada federación. Si era su nombre, primeramente a Carlos de Felicidad. Hola. Se escucha muy cortado, Inge. ¿Qué es el tema? Listo, a ver si quiere probar. A ver, ¿así se escucha mejor? Se escucha mucho mejor, adelante. Ok, bueno, les decía que me pidió el presidente que va en tránsito al estado de Guerrero a convivir con los agrónomos de Guerrero. Que bueno, felicitar al doctor Carlos Manjarres. Carlos, de verdad tienes un dominio de este tema en particular, un tema vital para todo el mundo. No es casualidad de que la mayoría de los conflictos entre pueblos, incluso entre países, se esté dando por el agua, ¿no? Es un tema vital y pues coincido con muchas cosas de las que has planteado, coincido con la ruta que das para, digamos, mitigar este gran problema que tenemos en el agua y que cada vez con el cambio climático y con la situación mundial se va a ir agravando. Esto es un tema que tenemos que buscar una ruta sustentable para poder darle salida, ¿no? Entonces, esta ruta que no me queda duda también, coincido con el ingeniero Miguel Ángel Sánchez Barrios, que precisamente hace falta oficio político, el tratamiento inadecuado al conflicto es evidente y que pues tenemos que, como tú lo planteas, tenemos que buscar soluciones técnico-diplomáticas. Las hay información suficiente, la has vertido en esta ponencia y creo que hay elementos de negociación muy válidos como para hacer de esto un asunto que pueda beneficiar a todos. Como dices tú, no es buscar bronca, ni pelea, ni pleitos, ni conflictos con estados vecinos o con el mismo, por el propio tratado, ¿no? de los Estados Unidos. Sin embargo, esta ruta me parece una ruta lógica, una ruta sustentable, que basado en la tecnificación de
la vocación de los terrenos, en la planeación de la producción, en la planeación legislativa, planeación participativa y legislativa de este tema, también con un fuerte, digamos, un fuerte promoción o culturización del tema del agua con toda la sociedad. Creo que son los elementos que nos pueden garantizar una buena gestión responsable del agua. Entonces, felicitarte, Carlos, y decirte que apreciamos mucho esta generosidad de tu parte de compartir todo este conocimiento sobre el tema del agua, que tú dominas muy bien, y felicitarte a nombre de la Confederación Nacional Agronómica, otorgarte el presente reconocimiento al doctor Carlos Manjarres Domínguez por su dedicada y entera participación en esta conferencia, Conflicto por el Agua 2020 y la relación con el Tratado Internacional México-Estados Unidos 1944. Repito, es un tema muy, muy importante, vital, y que en esta ocasión, con esta información que nos has brindado, ha dejado claro muchas cosas y ha dejado claro también que con esta ruta se pueden hacer los arreglos en otros territorios del país y del mundo para poder atender este tema que va a estar cada vez más grave y cada vez más profundo en los territorios. Te agradecemos mucho, Carlos, y saludo también, aprovecho para saludar a los compañeros de Sonora, ya mencioné a Miguel Ángel Sánchez Barrios, a José Luis Bujanda, nuestro presidente de la Federación de Sonora, a Miguel Ríos Herrera, amigo presidente de la Federación de Durango, Manuel Ríos, Martín Gamboa, que también ya participó aquí, y bueno, Artemio Berlanga, González Berlanga, también estuvo, vi por ahí al ingeniero Sergio Prieto, expresidente de la Federación de Chihuahua, amigazo, un abrazo, mi querido Sergio, y saludo a todos con mucho gusto, y reciban los saludos de nuestro presidente que no se pudo conectar porque va en tránsito. Muy amables y enhorabuena a todos por este marco de los festejos del Día del Agrónomo. Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación esta tarde. Así concluye nuestra conferencia del día de hoy. Recuerden que los esperamos cada jueves a las 12 del día, tiempo del centro, y estamos todos los días posteando información importante en nuestras redes sociales. Así que espero nos regalen un like y sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Federación de Chihuahua y hasta pronto. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Un saludo a todos mis amigos. Saludos a de la todos. agronómica. Saludos, Sergio, Carlos. Hasta pronto. Saludos, Milton. Gracias, Carlos. Saludos, compañeros, todos. José Luis. Saludos. Gusto de verlos, Sergio. Bonito día. No, Sí, hombre, Sergio. aquí muy atento escuchando a mi amigo. Muy bien, felicidades, Carlos, de nuevo en cuenta. Salud. Saludos, Milton. Saludos a Un Saludos abrazo. a todos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Yucatán les Martín. espera. Adelante. Hasta luego, Martín. Hasta luego. Miguel. Cuídense. Cuídense todos. Ya. Saludos.